Bienvenidos a este recorrido por la Feria de Alimentos en Santa Clara, Cuba. Hoy exploraremos las ofertas disponibles, las dificultades que enfrentan los compradores y compararemos esta feria con mercados en México y República Dominicana. ¿Quieres quedarte a comprar? En Santa Clara, como en varios lugares de Cuba, cada semana campesinos, entidades estatales y privadas traen sus productos a esta feria. Platanito, fruta 80, la manito, ven. Sin embargo, la variedad sigue siendo limitada. A la muchacha bonita se la hace rebaja, ven. Los puestos ofrecen principalmente ajo, cebolla, piña, plátano, salchichas y pollo. Los precios varían ligeramente, lo que lleva a los compradores a buscar las mejores ofertas. La situación económica en Cuba es difícil. Los compradores incluyen jubilados, trabajadores estatales, trabajadores privados y personas que reciben remesas del exterior, que por suerte o por desgracia tienen una persona en otro país que les puede enviar dinero. Y digo por desgracia porque la terrible situación económica actual ha provocado la separación de muchas familias en busca de un futuro mejor. La capacidad adquisitiva varía enormemente. Está más grande la adreda. Mira, nada más piña sin cola. Pero sin seguro. ¿Ves? ¿Cómo está barato? Un pensionado cobra 1.500 CUP al mes, que son aproximadamente $4 al cambio en el mercado informal. Mira que hay entonces, mira paso, mira. Todo hay gente grande, mira. Aprovecha y ven, chinadita para papá trabaja en la cocina. Mientras que el salario promedio es de 3.200 CUP, $9 aproximadamente para todo el mes. Los ingresos son insuficientes para cubrir las necesidades básicas. Aunque a primera vista puede parecer que hay muchas personas en la feria, en realidad es solo una minoría en comparación con la gran población de la ciudad. Mira, 120, 220. Ah, ¿te quieres parar una vez? No, sí, voy mirando y después cuando voy me voy comprando. Vamos, la piña 50 pesos, vamos. Para satisfacer mi propia curiosidad y mostrarles a ustedes lo terrible de esta situación con la alimentación, he decidido hacer una comparación con mercados callejeros de México y República Dominicana, ya que además muchos mexicanos y dominicanos están presentes en este canal. Les envío un saludo con mucho cariño. En México, los mercados están llenos de una vasta gama de productos accesibles a una mayor parte de la población. Los precios, aunque varían, permiten a la mayoría de las familias adquirir una dieta equilibrada y nutritiva. La diversidad de frutas, verduras, carnes y productos lácteos es notable y los productos importados también están disponibles en gran cantidad. Esto de cocoa, Muchacha, vas a reventar la cámara, qué linda está. que no tiene. De manera similar, en la República Dominicana, las ferias y mercados ofrecen una gran diversidad de productos. Los consumidores pueden encontrar una amplia variedad de frutas tropicales, verduras, carnes y pescados. Los precios, aunque también varían, son más accesibles en comparación con Cuba, gracias a una economía más abierta y una mejor cadena de suministros. Para allá también hay más pepino.
A partir de allí. La información que acabo de dar es solo mi impresión de toda la demás información que estuve leyendo y que pude ver en algunos videos de YouTube. Pero me gustaría que ustedes me dijeran en los comentarios la verdad sobre salarios versus precios, si pueden tener una buena alimentación, si les alcanza para todo el mes, qué hay que hacer si no les alcanza. Es difícil cuando uno no vive en un país saber cómo funcionan las cosas realmente. Así que a ustedes, dominicanos y mexicanos de a pie, cuéntenme cómo se vive en sus casas. La java. Está bueno, muy bien. Mira, por allá está la pata a 2.500, creo. Sí, tienes que... Ah, vende, hipoteca, vende. No vaya inglés, ¿sabes? Ustedes vienen de mi cara y vienen el domingo que viene aquí mismo. Aquí mismo este puesto. Vamos a estar nosotros. Yo personalmente considero que es crucial llevar una buena alimentación para mantener la salud y el bienestar. Una dieta equilibrada ayuda a prevenir enfermedades, mejora la energía y la concentración, contribuye al desarrollo físico y mental, especialmente en niños. Por otro lado, no llevar una buena alimentación puede tener graves consecuencias: desnutrición, enfermedades crónicas como diabetes y problemas cardíacos, debilidad y baja productividad. Esto afecta tanto a nivel individual como a nivel de toda la sociedad. Es fundamental que los organismos pertinentes tomen medidas para asegurar que todos los ciudadanos puedan acceder a los alimentos necesarios. Esto incluye subir los salarios para que las personas puedan comprar los alimentos y otros productos básicos como artículos de aseo, ropa y zapatos. Otra opción es bajar los precios o proveer productos a precios asequibles para que las pensiones y salarios sean suficientes. ¿Tan caro el suquito es eso? Sí, pero aquí los sucos están más caros. Los gobiernos tienen la responsabilidad de velar por el bienestar de su pueblo. Esto significa que los salarios deben estar acordes a lo básico que uno necesita para vivir dignamente. Garantizar el acceso a una alimentación adecuada y otros productos esenciales no es solo un derecho humano, sino también una base para el desarrollo y el progreso de la sociedad. La realidad es que los productos que se encuentran en esta feria no son suficientes para llevar una buena alimentación. Los precios son inaccesibles para la mayoría de la población. Esto resalta la urgencia de cambios económicos que permitan una mejor calidad de vida y acceso a alimentos suficientes y variados. En conclusión, aunque este tipo de ferias ofrece un breve respiro con un poco más de variedad y precios diferentes, la situación actual de Cuba impone serias limitaciones en la disponibilidad y accesibilidad de alimentos. Comparada con mercados en México y República Dominicana, la diferencia es clara y subraya la necesidad de mejoras significativas para garantizar una mejor calidad de vida para todos los cubanos. Gracias por acompañarme en este recorrido. No olviden suscribirse y seguirme para más contenido sobre la realidad de Cuba. Recuerden que también pueden unirse a la membresía de este canal, donde verán contenido incluso con meses de antelación. Lo subieron muchísimo.
feria. Está trabajando por ahí. Mira, hay horquilla, la jugadora de madera. Te comí con cartelito. ¿Cuándo puedo llevarle a mi Amanda? A partir de este momento los voy a dejar con el sonido ambiente. Quizás les parezcan interesantes los pregones, las conversaciones de las personas y se puedan concentrar mejor en las ofertas y precios. Recuerden decirme en los comentarios cómo es la vida en su país con respecto a la alimentación, salarios, estilo de vida, nivel de vida y todo lo que les gustaría compartir, para que las personas que vean este video y lean los comentarios aprendan un poco más sobre la vida en estos países. También los invito a comentarme algún tema de video que les gustaría que tratara en mi canal. Espero este video como siempre les haya parecido útil e interesante. Suscríbete, dale a la campanita y nos vemos en un próximo. ¿Quién va a estar ahora contigo? Yo hablo con la gente que sabe. La gente buena. Pedí 2 piñas y me dieron una de contra. ¿Te dieron una más? Sí. Mira, ahí hay. Claro que está. Allá es como más barato. En la esquinita que es. Sí. Bueno, la diferencia es, para mí que compran en un lado y revenden y venden. Sí, niña, sí. Sí, está aquí harina más. A 2.60. ¿Es una libra? Una libra. Mira, 1050 aquí. Ay, pobrecito. ¿Quieres que lo cargue? Ay, tiene mucho calor, pobrecito. Pobrecito. Ay, caca, pobrecito, tiene mucho calor. Dime, ya lo tengo. Ya. Ya lo tengo. Ya. ¿La compraste? Sí, no tenía y le llevo lo mismo. Coja ahí allá. Te digo a mí. Entonces me dijiste que el aceite a 1050. ¿Dónde le he hecho esto? Y la otra muchacha se me fue ahora mismo porque... Ya. Mira, 50 pesos. ponme aquí. Jessica, dame 50 pesos. Mi mamá que me mete estas tortores. Mira, a ver, cuenta ahí. Muchas gracias, damos el día. Gracias. Aquí está todo en la feria. Mira la disquera argentina. Esa mujer me conoce, he comprado una cera de mi niño. ¡El pan suave, el pan suave!
La maicena, el chocolate. ¡Qué puré! Vivo, hay que la pelota. Esta es la idea. Me encargó vinagre, ahora que veo al loco este. Vinagre, hermano, vino seco, todas esas cosas. ¿Vas a comprar? Voy a comprar mantequilla. Porque después tengo que comerme la galleta seca. Ah, bullici, te cagaron. Cagaron al perrito. Cagaron al perrito. Ah, no se vaya a derretir. Ahí, de mito, de cebolla. Ay. Ese hombre no sabrá la pisotear al perro. Y este 1200. 550 de 2. No, eso lo junto. Vamos a Dame 2 paquetes de 90. ¿Cómo estás, mi amor? ¿Has perdido para nunca te había visto? Y escoltado que viene. Cuidado con eso. Medicina que la metía
Nada, papi, nada. Nada, mira. No. Pero es verdad que eso sí, es verdad que eso sí. Cámara. Eso queda. No te diga nada. Dani, nos va a hacer un unboxing. Bueno, ¿no lo venden en granito? Sí. Para dividir un poco los ahorros. People, ya salimos de la feria, entonces ahora Ana les va a enseñar con cuánto dinero salió, qué compró y con cuánto se quedó, que creo que se quedó con nada. Anilla, Bueno. ¿te ves ahí en la pantalla? No tanto. Ahí, sube un poquito. O no, bájala para que se vean también las cosas. Ahí está. Bueno, compré varias cositas. Compré un pomo de aceite que costó 1.050 pesos. Sí, está en precio. Un paquete de salchicha, 550. Aquí adentro hay mantequilla para comer las galletas. Compré 2 paquetes de galletas que fueron 180 y estos 150. Maíz para complementar los arrocitos, las carnitas, el picadillo que me gusta. Recientemente descubrí, me gusta mucho. Esto costó 180 pesos. Ana les irá haciendo las cuentas por aquí, por algún lugar. Un pomo de vinagre, 120 pesos. Y son 3 piñas. Las 3 piñas me costaron 100 pesos. Era 50 pesos la piña, pero me dieron una piña de contra, así que bueno, muy bien, salí bien. Salí con 3.000 pesos. ¿Y te queda? Me queda. Voy a sacar la cuenta. Compré 2 refrescos. 100 pesos. Me quedaron 560 pesos de los 3.000 que saqué. O sea, Ana gastó, digamos que 2.500 aproximadamente. ¿Y usted qué cree de esos precios? ¿Qué cree usted de esos precios? Los precios están caros, pero aquí en la feria se compran mejor, ¿cómo dicen? Sí, en la feria. En la feria hay variedad de precios. Sale un poco más barato. ¿Y cómo está el precio acorde a los salarios, a las pensiones? No está como. Sale tanto. ¿Qué se puede comprar con una pensión? No, es muy poco. Nada, un pomo de aceite y una piña. Sí, cositas baratas y que te puedan resolver. ¿Y la carne? No, hay un picadillo ahí que está a 250, ¿no lo viste? El picadillo que es el jipi que está allí. Se puede comprar con la pensión mínima que sería 1.500. Ese es el más aceptable. ¿Para todo el mes? No, es una libra. Está jodido esto. Sí. Gracias. Bueno, people, ¿Saben son ustedes? Trinidad. De Trinidad. Espero les haya gustado este video, les haya sido útil para conocer un poquito mejor la situación. Le damos las gracias a Ana y los invito como siempre a suscribirse a su canal. Trabajan allá en el turismo de Trinidad. ¿Qué turismo si no hay ni turismo? People, ya llegamos a terminar rumbo a Trinidad. Espero esta serie de videos les haya gustado. Y bueno, veamos a qué otro lugar podemos ir para enseñarles. Me compré esto para como almuercito, porque ahora hay que estar aquí hasta las
1:30, que es que sale la guagua, pero había que estar 1 hora antes para rectificar el pasaje. Y entonces de aquí hasta Trinidad serían 3 o 4 horas aproximadamente.